intentará esbozar lo que ha sido la transformación urbana de la Comuna 11 de Medellín, utilizando como ejemplo audiovisual al barrio Los Conquistadores. Sobre todo, comprender el crecimiento de residencias de orden vertical que se ha dado. Entender cómo una comuna que comienza siendo pensada para la clase obrera termina siendo una de las comunas que ha tenido mayor subida de estrato socioeconómico. Antes de ahondar en el caso de estudio del día de hoy, es importante comprender los antecedentes de esta transformación urbana de Medellín y por qué los barrios laureles y los conquistadores son considerados como patrimonio urbano. El paso que tuvo Medellín de ser Villa de la Candelaria a ser la segunda ciudad más habitada de toda Colombia fue un proceso largo y arduo. Fue el comercio y las migraciones lo que comenzó a transformar lo que era una villa encerrada entre montañas de difícil acceso y de pocos feligreses, lo que permitió que siglos más tarde se conociera lo que actualmente se denomina como el Valle del Software. En el siglo XIX se consolida lo que se conoce como etos paisa. En 1813 Medellín es reconocida como ciudad. Además, entendemos que es en este siglo donde se dotan de los sentidos de progreso y civilización a la nueva ciudad, Medellín. Pues el refinamiento de la sociedad paisa se da entre 1813 a 1890, sobre todo el crecimiento del casco urbano, afectado y dado gracias a los indicios de la industrialización, de la educación y construcción de la identidad cultural, que se ejercía por parte de las élites de la ciudad. De estos grandes avances que parecían ser gritos de la llegada del progreso a esta ciudad entre montañas, vale destacar la creación del ferrocarril en 1870. Estas transformaciones se dan por medio de la imposición burguesa del fenómeno que se ha conocido como europeización. Desde 1890 se comienza a pensar en el plano de Medellín futuro, en donde se consolidan estos ideales de lo que debería ser la ciudad moderna. Dentro de este plano se buscaba estructurar y organizar a la ciudad, además de plantear sus necesidades, como la higiene y la salubridad. Dentro de esto entraba el tratamiento de aguas, la red hospitalaria, la circulación de los aires y el manejo de los alimentos. También fue importante el decoro y el transporte, el ensanchamiento de las calles, el olvido de la plaza y la creación de parques. Todo esto en pro de organizar estéticamente a la ciudad desde una visión burguesa. La primera mitad del siglo XX en este valle se ocupa del proceso de industrialización, la cual cambia todo el hábitus previo, pues una ciudad enfocada a la producción requiere de unas necesidades que hacen que se creen unas nuevas costumbres. La expansión urbana que tuvo la ciudad se puede rastrear y entender a partir de este proceso, pues si hay fábricas se necesita que los trabajadores tengan un lugar donde habitar y de residencia y formas asequibles de cómo transportarse. Para comprender mejor este ensanchamiento y esta expansión que se da en la ciudad durante el siglo XX gracias a la industrialización, repasemos las comunas de la ciudad y entendamos la importancia que tuvieron en estos distintos procesos. Medellín primero se forja en el centro oriente de la ciudad actual. Nace lo que es ahora la Comuna 10, la Candelaria, en donde desde 1603 se encuentra su centro religioso, la Iglesia de la Candelaria, patrona de la ciudad. La Comuna 8, Villahermosa, funcionó como pastaderos durante toda la primera mitad del siglo XX. Claro que se fue trazando poco a poco, de manera orgánica, su actual forma urbana. La Comuna 9, Buenos Aires, se crea alrededor de la calle Ayacucho, la cual se inauguró en 1824. Esta comuna es una de las partes más tradicionales de toda la ciudad gracias a su cercanía con el centro urbano original. Durante las décadas de los 30 y los 40 se dan varias expansiones casi que simultáneas en toda la ciudad. De la parte suroccidente de la ciudad destaca la Comuna 15, Guayabal,
la cual fue destinada a ser la parte más industrializada o donde más se concentraba la industria de la ciudad. La Comuna 16, Belén, surge como una ampliación residencial de las personas que vivían previamente en Guayabal. La parte noroccidental y centrooccidente de la ciudad se dan gracias a la industrialización. Se reliegan a ser partes de residencia de la clase obrera. Dentro de esta clase obrera se pueden fichar distintos tipos de estrato socioeconómico. Hacia la parte noroccidental de la ciudad se encuentran la Comuna 5, Castilla, la Comuna 6, 12 de octubre y Comuna 7, Robledo. El centro-occidente es donde se da nuestro caso de estudio de hoy, la Comuna 11, Laureles Estadio, y también se encuentra la Comuna 12, la América. Al suroriente de la ciudad se encuentra la Comuna 14, Poblado. Aquí se encontraban fincas, pastizales y casas de veraneo de la élite de la ciudad, hasta más o menos los años 50, que es que se comienza su crecimiento residencial. Por último, la ciudad ha crecido sin mucho planeamiento urbano en las últimas décadas, hacia el nororiente, con las Comuna 1, Popular, Comuna 2, Santa Cruz, Comuna 3, Manrique y Comuna 4, Aranjuez. De esta última, vale destacar de dos lugares que son emblemáticos de la ciudad desde el siglo XIX, la Universidad de Antioquia y el antiguo Bosque de la Independencia, actual Jardín Botánico. Enfocándonos en la Comuna 11. Hasta el siglo XIX, esta zona de la ciudad eran fincas y algunos humedales que se daban por las distintas quebradas que hay en la zona. Durante la primera mitad del siglo XX se crea su planeamiento urbano de manera organizada, encargada a Pedro Nel Gómez en 1943. Esta expansión de la ciudad lo que buscaba era crecer hacia el río Medellín, lo que antiguamente se conocía como Otra Banda. La Comuna 11 estaba pensada para empleados con recursos económicos modestos, surgidos de la industrialización creciente en la ciudad en las décadas de los 40 y los 50. Además, es importante entender que la construcción de la comuna fue subsidiada por la sección de construcción y habitaciones de la Cooperativa de Empleados de Antioquia, demostrándonos su enfoque por la vivienda de los obreros, de los empleados, ya que las fábricas en aquel entonces tenían un interés por proveerle vivienda y habitación a sus empleados. En su planeamiento, la Comuna 11 proponía grandes innovaciones urbanísticas para su época, como lo son sus reconocidas rotondas. Pedronel, estudiado en Europa, buscaba pintar el paisaje de la ciudad moderna en esta comuna. Pretendía que la comuna se basara en tres pilares iniciales: higiene, comodidad y belleza. Intentando atinar al estilo parisino, además de su interés por conservar el verde de la zona, a lo largo de sus 15 barrios se pueden encontrar viviendas con los distintos movimientos arquitectónicos que se dieron durante el siglo XX, como lo son el Art Deco, la Bauhaus o la Nueva Bauhaus, por mencionar algunos. La construcción de la vivienda en esta comuna tuvo un principio muy claro desde sus comienzos, que si Pedronel viera en lo que se ha convertido el sector, seguramente tendría mucho que decir. La comuna se pensó para viviendas de no más de 2 pisos. Estos barrios de casas grandes, diseñadas para familias de aproximadamente 8 personas, con un carro y bien acomodadas, comenzó a cambiar por allá en los años 70. El sueño de Pedronel comenzaba a desvanecerse. La construcción vertical se comenzó a apoderar de estos barrios, en particular de los barrios Laureles y Los Conquistadores. El crecimiento demográfico de la ciudad creó la necesidad de implementar la construcción vertical. Distintos factores económicos hicieron que los barrios de la Comuna 11 fueran subiendo de estrato y se volvieran más apetecidos para vivir en ellos. Así que la demanda hizo que muchas personas originarias del barrio no pudieran seguir viviendo en o que la población vieja se fuera depurando y así dejando lotes
los cuales se podrían comprar y construir un edificio. Los primeros edificios de la década de los 60 y 70 aún están. Sus características suelen ser el uso de piedra bogotana o Valdivia, de máximo 6 pisos, pensado para una familia de 5 más o menos y que se tuviera un carro, pues la mayoría de estos edificios cuentan con parqueaderos pequeños. Estos edificios no suelen contar con zonas comunes dentro de ellos, pues uno de los apelativos más importantes de la Comuna 11 eran sus grandes parques y zonas verdes y comunes, como lo son los parques lineales del barrio Los Conquistadores, que permiten que todo el barrio esté conectado, exceptuando por la intersección que hace la carrera 65 en todo el barrio. En los 90 y a principios del siglo XXI es que se desmorona el paisaje originario de esta comuna. Pues gracias a la construcción en vertical se da el fenómeno que se ha conocido como apartamentización. Grandes edificios de más de 6 pisos o unidades cerradas gigantes que aíslan a las personas, las cuales se apartamentizan. A diferencia de los edificios que le antecedían a estos nuevos gigantes suelen traer zonas comunes dentro de ellos y parqueaderos aún más grandes, pues está pensado para eso, casi que para aislar y encerrar a la persona y que la familia sea la familia moderna. Una o dos personas, el gato, el perro y claro, 2 carros para evitar así el pico y placo. Vemos que la historia, los cambios sociales, económicos, el crecimiento demográfico y la misma tendencia que ahora lo es la ciudad de Medellín ha hecho que toda la ciudad cambie, pero específicamente se ha dado un cambio que impacta y que se ha hablado en la última década dentro de la Comuna 11, en sus barrios Laureles y Los Conquistadores respectivamente, pues hay otros barrios, ya que la comuna cuenta con 15 barrios que se han conservado un poco más tradicional, como lo fue la construcción del Carlos C. Es interesante ver cómo en su comienzo se pensó cómo se diseñarían los barrios que conforman la Comuna 11. Creo que es hora de irlos repensando, pues hay varias problemáticas urbanas, sociales, económicas, de higiene, que hay por resolver. Por mencionar algunas, el costo de la vivienda y de la vida en la Comuna 11, el problema del acueducto, que es un acueducto viejo pensado para no tanta gente, no estos edificios masivos de más de 22 pisos, el ruido y la construcción heterogénea de los distintos edificios, que hace que cambien por completo el paisaje que se tenía pensado de estos barrios. Como mencioné al principio, este es un esbozo de la transformación urbana. Hay puntos en los que valdría la pena seguir ahondando y seguir investigando, pero eso puede ser para otro momento.